Yo quisiera centrarme en esta presentación un poco en el pasado, en el legado de San Vicente, en lo que es hoy y en nuestros sueños también, porque tenemos grandes sueños también. Y lo veíamos ahora, los sueños en el San Pau se lograron y fueron realidad. Esos edificios patrimoniales y hoy conjugan los edificios patrimoniales con unos edificios modernos. Eso es lo que nosotros nos soñamos también. Y quisiera, hablándoles un poco de San Vicente Fundación, ya les voy a pasar esa diapositiva, pero una anécdota. Normalmente los primeros lunes de cada mes en esta organización, que es una organización grande en número de personas, tenemos un día de bienvenida a todas las personas que entran a San Vicente. 10, 15, 20, hay veces 30 personas que ingresan. El solo hospital de Medellín es un hospital de más de 2.000 personas y entonces damos el gusto de poder ir y saludar a esas personas. Y digamos que abrimos siempre la conversación con el grupo de personas y de compañeros que trabajan en el hospital y yo me he dañado un poco las presentaciones, porque digo, hombre, yo no quiero volver a hablar de misión, visión, valores, no sé qué. Tenemos un propósito absolutamente claro, ¿sí? Y parto más de conversar y de tratar de educar un poquito a las personas. Y menciono siempre en esos momentos que nosotros los que estamos ahí, trabajamos en un oasis en la ciudad de Medellín. Y eso es el San Vicente. Y así lo vivimos y lo sentimos. Y digo, es el hospital más lindo del mundo, es el más lindo de Colombia. En Colombia hay espacios muy bonitos, ¿sí? Realmente. Y entonces hablo de la Candelaria, y hablo de muchas cosas, y hablo de Popayán, y hablamos de Cartagena, muchas cosas, pero nosotros tenemos la oportunidad de gozarnos ese espacio, de trabajar en ese espacio cumpliendo con ese propósito de servicio y del cuidado de las personas. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Y también les digo una cosa, y les digo, hombre, en un juego de palabras, yo no quiero estar hospitalizado aquí en San Vicente, yo no quiero estar en un hospital, pero si tengo que estar, se tiene que convertir en el mejor sitio para estar. Y para que se convierta en el mejor sitio para estar, la diferencia la hacemos nosotros, las personas, y la hace el camillero, y el auxiliar de enfermería, y el médico, y el administrativo, todos tenemos que trabajar en eso. Ese es como el sentido. Muy bien, esta es la plazoleta central del hospital. Vamos a ver si me funciona. Ah, no le prendí. San Vicente es una organización que nació hace ya 111 años, que hoy está conformado por, digamos que 4 entidades y una anexa, el Hospital de Medellín, que es la madre de todos, un hospital, hoy como les decía, 2.300 personas trabajan en el hospital, es un hospital grande. Luego se fundó Corpaul, que es una entidad, una corporación sin ánimo de lucro, también todas son entidades sin ánimo de lucro, no somos grupo empresarial, somos una entidad privada, todas en forma independiente, con una única junta directiva. La junta directiva es la misma para las 7 entidades. Cuando nosotros nos reunimos los terceros miércoles de cada mes, simplemente hacemos 4 actas y no más, ¿sí? Pero son las mismas 7 personas que se reúnen allá, todas personas que no devengan un solo peso y que tienen el amor y el trabajo por esta organización. Pues Corpaul fue una entidad que hace 51 años, la junta directiva de ese entonces dijo que este gerente o este director de hospital se va a enloquecer porque resulta que las señoras que se morían y que habían estado en el hospital y que eran viudas o separadas, le entregaban y le dejaban al hospital una casa, por allá cercano, en el barrio Manrique de Medellín o en el barrio Aranjuez. Y entonces ese director de ese hospital estaba administrando y manejando un hospital bien grande y administrando casas. Y entonces consiguieron un director para Corpaul que le reportara al director del hospital y empezara a administrar todas esas propiedades. Hoy de esas propiedades no queda ninguna. Pero Corpaul después dijo, hombre, tenemos que buscar, porque tenemos que ser sostenibles, tenemos que buscar de generar actividades que le permitan, así como ustedes lo tienen en Barcelona, generar recursos para el hospital también y para la sostenibilidad, busquemos, intentemos otros negocios y otras operaciones. Y así se hizo. Y se montó una planta de farmacéutica, de sueros, que hace un año vendimos,
y una central de mezcla, central de esterilización, no solamente para prestarle servicio al hospital, sino a otras entidades también. Y posteriormente se fundó lo que era el Instituto de Alta Tecnología Médica de Antioquia, la entidad que llevó el primer resonador a la ciudad de Medellín, en donde el hospital participaba y después se hizo, digamos, a la totalidad de la participación de las acciones de esa entidad, de las partes de esa entidad, porque después se fueron desarrollando y se pudo montar resonadores en otros sitios de la ciudad. El último de las, digamos que de las entidades que tiene San Vicente Fundación es el Hospital de Río Negro, cercano al aeropuerto José María Córdoba, que nutre y que está en todo el oriente antioqueño. Es un hospital importante también, es un hospital hoy de 200 camas, ambos hospitales dedicados y con énfasis en la alta complejidad. La última entidad, que es una de hace 5 años, que aparece ahí como una alianza que tenemos con la Universidad CES y la Clínica CES de la ciudad de Medellín, es una entidad donde nosotros proveemos el recurso humano a una caja de compensación familiar que a su vez le presta servicios a una EPS y nosotros proveemos todo el recurso médico para atender en esos centros de salud. Esa es una entidad que tiene 1.100 empleados, de los cuales 1.000 son médicos. Es decir, esta es una organización en general de unas 4.980 personas hasta la semana pasada, es decir, una ciudad, un grupo de personas bastante importante. Pasemos entonces un poco de la carreta y empecemos también y veamos un video de lo que es nuestro hospital en la ciudad de Medellín. En la cordillera central de los Andes, donde se ubica el valle del río Aburrá, late el corazón del Hospital San Vicente Fundación Medellín, un hospital patrimonio para la vida. En 1913, gracias al espíritu visionario de nuestro fundador Alejandro Echavarría Izaza, nació este sueño, que se materializó gracias al compromiso de líderes empresariales y espirituales de una Medellín en plena expansión y al apoyo de unos ciudadanos de Antioquia que desde todos los rincones hicieron sus aportes. Desde entonces, un equipo humano especializado en la salud escribe páginas que suman a la historia de la medicina, aportando soluciones tangibles para la vida mediante la lucha contra la enfermedad. Han sido grandes logros los que nos han convertido en el epicentro del desarrollo científico de la región. Hoy somos un referente en Colombia y Latinoamérica en la prestación integral de servicios centrados en las personas, mediante la generación, aplicación y gestión del conocimiento en salud, soportados en el humanismo, el sentido social, la excelencia clínica y la innovación. La investigación, la tecnología y la academia al servicio del paciente. En el Hospital San Vicente Fundación Medellín, miles de personas y sus familias han encontrado una oportunidad de vida. Somos una institución líder en el área de la salud, la ciencia, el cuidado de la vida y el patrimonio. Hoy queremos decirle gracias a todas aquellas personas que han hecho parte de esta historia. Gracias. 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 Reconocemos lo que somos y lo que hemos construido en este caminar. Valoramos el pasado, exaltamos su presente y soñamos juntos un futuro. Lo que Alejandro Echavarría Izaza soñó, hoy es una realidad. ¿Qué soñaremos nosotros? Todas las fuerzas vivas de la ciudad, la iglesia, pensando en que se necesitaba un hospital y un hospital muy grande que pudiera albergar cualquier hijo de Antioquia, como él lo manifestaba. Y eso se dio porque en Medellín
el hospital que existía era el San Juan de Dios. Era un hospital relativamente pequeño, un hospital que no tenía ninguna relación o poca relación, si bien la Universidad de Antioquia ya existía de tiempo atrás y allá se formaban los estudiantes también, decían, hombre, tenemos que buscar un hospital mucho más fuerte, mucho más potente. Estas personas y don Alejandro había tenido oportunidad de viajar por todas partes del mundo y entonces se soñó un hospital bueno, de medicina. Los expertos aquí en medicina saben que se hablaba y Colombia acogió más lo que era la medicina europea de ese entonces, la americana fue de mediados del siglo pasado. Se acogió efectivamente ese trabajo por no solamente la formación de los médicos con esa disciplina, sino también cómo estaban construidos. Y ahí fue que, digamos que se dio a la tarea de buscar entre todas esas personas quién podía desarrollar el hospital. Esas eran unas, digamos que en el archivo histórico que tenemos de la entidad, notas de ese entonces. Y ahí está, y aparece el nombre del arquitecto Augusto Gavet. Augusto Gavet es un arquitecto belga que tiene una particularidad en la construcción de este hospital. Nunca visitó Medellín. Nunca. Los planos llegaban en barco, pero en Medellín sí tuvo oportunidad de vivir un arquitecto muy famoso, Gobard, francés, que desarrolló no solamente el edificio de la Gobernación de Antioquia, del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, obras emblemáticas de la ciudad. Él sí vivió allá, Gavet no, enviaban los planos y allá entre ir y venir, me imagino cómo diría eso, lo tenían que rayar y se demoraban 3 meses para que los corrigieran, cómo se hacía eso. Ahorita más tarde les voy a mostrar en una diapositiva cómo Medellín, los que conocen Medellín o para los que no, es un valle que uno diría de sur a norte, si memoria no me falla, son algo así como 23 kilómetros de largo y unos 12 o 13 kilómetros de ancho. Por toda la mitad del valle pasa el río Medellín, hoy está canalizado, en ese entonces no. Y estábamos a unas 5 cuadras realmente, o 5 manzanas de lo que es hoy la catedral de Medellín, el parque de Bolívar, y se consiguieron, entonces alguien donó, nos Alejandro también, unos terrenos que denominaban la Manga de los Belgas, era una finca, pero eso realmente por ahí eran unas lagunas del río Medellín. Es decir, el hospital está construido en unos llanos, en una laguna. Complejo. Y aquí los expertos, yo estoy hablando de un tema que aquí hay una cantidad de personas expertas en ese tema, cuando uno mira las fundaciones de este hospital realmente son arrumes de piedra y sobre esos arrumes de piedra y esas pilas es que se levantaron los diferentes muros. Así está construido. Hoy uno mira esto como con sonrisa y toda la cosa, pero lo padecen. Y cuando escuchábamos esta mañana a la doctora Gabriela hablando de todos los árboles y todas las cosas, vieron árboles bonitos ahí. Nosotros tenemos dificultades también de asentamientos en el hospital y cuando se muestran esos asentamientos me cuenta la historia, aquí está el doctor Diego José Duque, que además de médico es historiador y que es el director general del Hospital de Medellín. A algún mago se le ocurrió decir la mejor manera para que no se sigan presentando esos asentamientos en los edificios es talen los árboles. Y entonces, por supuesto, ese señor nunca volvió a pisar los terrenos del San Vicente. Muy bien, seguimos trabajando con ese tema. Historias pues de los primeros trazos del hospital como tal. Hombre, ¿y nosotros qué queremos hacer con esto? Nosotros desde el año 1996 somos declarados, digamos, bien de interés cultural como se denomina hoy. Esas son algunas de las imágenes de la construcción inicial del hospital. Pero nosotros entendemos el patrimonio en términos generales de varias formas. Digamos que unas acepciones. Un patrimonio desde el punto de vista científico, en esencia somos un hospital, ¿sí? Un patrimonio cultural, ¿sí? Pero también un patrimonio ambiental, porque lo vamos a ver allá. Nosotros tenemos una cantidad de especies de todo tipo,
¿sí? Y el entendimiento que lo hacemos en eso, pero la esencia como tal es la prestación de servicios de salud de alta complejidad. Pero adicional, le sumamos el componente educativo y cultural, porque somos institución formadora, porque somos institución hospitalaria también. Muy bien. Como patrimonio arquitectónico, ustedes lo van a ver en estas imágenes, realmente bastante bonitas, y ahora más adelante también les mostraré otras tantas. Como patrimonio científico, en este hospital se han desarrollado trasplantes de riñón, se desarrolló y se llevó a cabo el primer trasplante de riñón con paciente vivo, se desarrolló el primer trasplante de reimplante de mano en Colombia, se realizó el primer trasplante de esófago en el mundo. O sea, hemos sido una entidad dedicada realmente a la alta medicina, a la ciencia y al componente educativo con ciencia. Conjugar esos conceptos con el concepto de humanidad y de compasión es vital. Hoy se volvió un cliché hablar de humanidad, de moda, de no sé qué cuentos en ese sentido. Yo creo que nos falta un poquito más. Y por eso, en esa introducción que yo le digo hoy, que trato de conversar con las personas que entran al hospital, nos tenemos que poner en los pies realmente de los pacientes. Es que 2 minutos, 3 minutos que le dedique bien un médico, una enfermera a un paciente, hacen la diferencia. Porque también lo digo, eso suena feo, pero les digo, hombre, yo no quisiera estar nunca en este hospital, ¿no es cierto?, como les mencioné ahorita. Y yo nunca quisiera estar ni en un hospital ni en una cárcel. Nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia y tenemos que tener en cuenta que esos pacientes que son vulnerables, le tenemos que hacer la vida diferente, ¿sí? Y tenemos que trabajar por ellos. Y cuando me preguntan un poco, y yo tuve la oportunidad de visitar con el doctor Oviedo y con Saúl, que me invitaron gentilmente a recorrer un poco el San Juan de Dios hace unos meses, decía, hombre, esto se tiene que lograr, esto se tiene que hacer. Es que no pensemos en el tema de por qué se va a hacer y quién dice tal cosa, pensemos en los pacientes. Si ponemos los pacientes de esta ciudad, de este país, se necesita ese hospital. Pues la invitación es a seguir trabajando por ese hospital y que realmente se convierta en una realidad. Y somos también entonces con patrimonio ambiental. Esto es de verdad, estos son unas guacamayas que permanentemente están en el hospital. Al final, doctor Diego, ¿eran búhos o lechuzas? El que sabe. Lechuzas. Pero nacieron allá. Una maravilla. Y miren, uno de estos pichonzuelos se cayó. Y la mamá todos los días bajaba, le daba, estaba subiendo y bajando. Eso está por allá, pues tenemos las fotos y las imágenes, las filmaciones. Tenemos de todo, zorros ahí, de todo. Y somos un patrimonio educativo también. Por ese espacio, por ese campus que tenemos en la ciudad de Medellín, todos los días en la mañana, en las diferentes puertas de acceso, entran más o menos 400, 420 estudiantes internos y residentes de medicina, ¿sí? Y nosotros no solamente tenemos un vínculo desde la Fundación con la Universidad de Antioquia, sino con diferentes universidades públicas y privadas del país. De Bogotá van y rotan también al hospital. Y estamos enfocados en eso y en realmente en pensar en una medicina humana para cada una de las personas. Y somos un componente social también. ¿Y por qué les menciono esto? Miren, nosotros hemos estado hablando que, como lo decía el doctor Jorge ahorita, es complejo la atención en un edificio como estos. Son edificios horizontales, ahorita lo vamos a ver, que tienen sus complejidades. Y nos soñamos, ese sueño que yo les mencionaba inicialmente también, nosotros tenemos que desarrollar una nueva infraestructura. Y la gente en la calle le mencionaba a uno, bueno, ¿y ustedes por qué no piensan desarrollar el hospital en otra zona de la ciudad? ¿Por qué no se van para el poblado? En el poblado están las personas que pueden pagar y que tienen pólizas de salud y medicina prepagada. Y entonces uno dice, no, es que la esencia de nosotros, la razón de ser de nosotros es atender a estas personas. ¿Y por qué digo ese componente social? Porque con datos reales, ciertos,
el porcentaje que nosotros facturamos el mes pasado y en el acumulado de este año a pacientes de póliza y medicina prepagada es el 0.7%. Es decir, estamos atendiendo a toda la población más vulnerable, al que más lo necesita, ¿sí? Realmente con servicios de alta medicina. A esos pacientes somos que los debemos. Y hay personas que tienen pólizas y medicina prepagada que les toca ir al hospital por muchas razones, por decir una. Es la unidad, y lo tengo que decir así, la unidad de quemados del departamento de Antioquia. Cualquier quemadura grave, tiene que llegar al San Vicente. Y allá los atendemos, entre otras cosas que tenemos. San Vicente es símbolo de solidaridad. Miren, esta es una capilla muy bonita, que es, digamos que tenemos allá como capellanes una comunidad de padres Camilos que han trabajado históricamente en hospitales de todo el mundo y que nacieron en Europa también. Ellos son los que nos acompañan con todo el trabajo, digamos, independientemente. Nosotros somos una entidad privada sin ánimo de lucro. En la Junta Directiva tenemos un delegado desde que se fundó don Alejandro Chavarría, y la Junta se dijo, un miembro de Junta Directiva es el arzobispo de la ciudad de Medellín o su delegado. Y hace 25 años es el mismo sacerdote que está en la Junta Directiva. Pero no tenemos ningún problema ni distingo absolutamente nada de ningún culto. Muy bien. Un poco de cifras. Y yo como que no me sentiría sin hablar un poco de las dificultades que tiene el sistema de salud colombiano. Y yo les voy a ser franco, estamos padeciendo un momento histórico muy complejo, muy complejo. Se han dado muchas discusiones, por eso mencioné primero lo del tema de la atención. Nosotros atendemos ese aseguramiento social, régimen contributivo y régimen subsidiado, ¿sí? Pero gran parte del régimen subsidiado del departamento lo atendemos nosotros, y los pacientes llegan allá. Y los pacientes llegan a lo que las urgencias nuestras, que todavía la gente las conoce como policlínica, y allá llegan los pacientes de todo tipo. Y pacientes, la semana entrante tenemos junta, y nosotros siempre ponemos cuál fue el aprendizaje del mes. La junta empieza, ¿cuál fue el aprendizaje del mes? Y, hombre, y este mes, el aprendizaje, que no es aprendizaje, pero es una demostración de lo que estamos haciendo, es un mensaje que nos enviaron. Un mensaje que nos enviaron alguien que tenía una finca por allá en el municipio de Valparaíso, que el mayordomo se enfermó, que llegó a la ciudad de Medellín, que pasó por siete servicios de urgencias de hospitales de la ciudad, y al final llegó a San Vicente, le decían que no tenía absolutamente nada. Al final llegó a San Vicente, el señor se estaba literalmente muriendo, y en San Vicente lo atendieron. Y yo creo que eso no se le puede olvidar a uno. Así es que tenemos que seguir trabajando. Pero el oxígeno de los hospitales no es solamente ese patrimonio ambiental que nosotros tenemos. El oxígeno de los hospitales hoy en día es la cartera también, y la liquidez. Y las dificultades que tenemos son enormes, porque también se los digo, esto es una belleza, pero mantener un hospital horizontal, patrimonial, es mucho más complejo. Patrimonial y adicionalmente universitario, y eso no se reconoce en nuestro sistema de salud colombiano, ¿sí? Y voy a ir un poco más allá, las normas de habilitación en salud. Y las normas de habilitación en salud, si a nosotros nos fueran hoy a mirar a rajatabla este hospital, ¿lo cerrarían? Porque nosotros no cumplimos sismoresistencia. Claro, año a año nosotros llevamos cuánto, tal vez me recuerdan, eso es desde 2012 que salió la norma de 19, no, año a año, 2010, exacto, y año a año se viene prorrogando, porque tendrían que cerrar los hospitales de este país porque no cumplimos sismoresistencia, pero no cumplimos incluso normas de RETIE. Hay una cantidad de cosas, de espacios, los espacios de antes. Es que como los mostraba el doctor Jorge ahorita, eran esos pabellones grandes, o como lo mostraron ustedes en los diferentes hospitales de Buenos Aires, ¿sí? Unas complejidades inmensas.
Sin embargo, saben que yo soy optimista, y yo soy optimista que tenemos una responsabilidad enorme y que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que creer y que tenemos que confiar. Por supuesto, cuando las EPS con corte el 31 de mayo ya nos deben 380.000 millones de pesos y este año ha crecido la cartera a 60.000, pues como que se va preocupando uno bastante. Pero nos levantamos con ganas de seguir haciendo las cosas y haciendo las cosas por esa cantidad de pacientes que día a día llegan al hospital. Una atención importantísima para mujeres y niños. De las 530 camas que nosotros tenemos en el Hospital de Medellín, 350 son para personal adulto, 180 son para pediatría, es decir, somos el hospital más grande de Antioquia pediátrico y estamos entre los 2 o 3 primeros de Colombia en número de camas y atenciones. Cuando lo miramos por especialidades y subespecialidades médicas, estaríamos puntuando también. No es por orgullo, nada, simplemente es una motivación más. Aparecemos en una cantidad de ranking en Colombia, diferentes rankings, no solamente en Colombia, sino en prestigiosas revistas. Y ya no solamente aparece el Hospital de Medellín, ya el Hospital de Río Negro, un hospital con 11 años, está apareciendo también en los rankings. Básicamente lo que nosotros decimos es que tenemos que hacer complemento entre los 2 hospitales y el trabajo lo tenemos que hacer así. Y cuando la gente me pregunta, porque ustedes dirán también, claro, es que ustedes hicieron un hospital en Río Negro porque ya están los ricos de Llano Grande. Y entonces les digo, ahí el porcentaje de pólizas y de facturación en pólizas y medicina preparada no es el 0.7, es el 17. Es el 17. Realmente el porcentaje grande es aseguramiento social también. Muy bien, este es nuestro hospital, aquí lo vemos. De los 17 bloques que nosotros tenemos, 9 bloques, eso es un área de 70.000 metros cuadrados de terreno. Estamos en una zona norte de la ciudad, una zona compleja. Aquí comienza la comuna nororiental, la comuna noroccidental de la ciudad de Medellín. Por aquí pasa el río Medellín. Ahora, nosotros tenemos un tema absolutamente importante y valioso. Aquí en esta esquina está la estación del metro de la ciudad de Medellín, que se llama Estación Hospital. Entonces realmente es una posibilidad inmensa que nosotros tenemos para atender las personas. Aquí está, este es el campus de la Universidad de Antioquia, este es el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, este es un parque recreativo del municipio, el Parque Norte, es decir, tenemos un área muy importante. Y todo esto es una zona que se viene, digamos que se está trabajando todavía por renovar ese patrimonio y ese urbanismo de la ciudad, ¿sí? Este es un barrio Sevilla, aquí hay otras instituciones hospitalarias importantes también vinculadas, el hospital vinculado todo a la Universidad de Antioquia, el hospital Alma Mater hoy. Y aquí está la región, como les decía. O sea, esta es una zona, si uno se pone a mirar acá, está la zona norte de la ciudad, estamos, por aquí es la zona sur de la ciudad de Medellín. Cuando uno mira todo esto, realmente a nivel de población hay mucha más población en todo este componente norte de la ciudad que en los otros lugares. Dificultades también, porque yo decía cuando presentamos, dijimos, hombre, tenemos que mostrar las dificultades también. Y esa es una invitación respetuosa que yo les digo. Cuando conversaba con el doctor Oviedo y con el doctor Saúl en esa visita, preguntaba, hombre, ¿cómo es el tema de la seguridad aquí? Y pregunté abiertamente, les pregunté, hombre, ¿a cuántas cuadras está el Transmilenio? Porque es que tenemos que pensar, generar unas zonas seguras, porque si estamos pensando en un hospital de 300 o 400 camas, es un hospital de más de 1.000 personas, y ese hospital va a llegar, las personas van a llegar a las 6 de la mañana, probablemente. En Colombia trabajamos 12 horas corrido, aunque la ley, entre comillas, no lo permite, en salud ha sido complejo. Ahora 1 de julio arrancamos con 1 hora menos también, pero ¿cómo le damos seguridad a las personas para que entren y salgan del hospital? Uno ve nuestro hospital aquí y es muy fácil de día también, de noche se torna complejo, bastante complejo, y bastante complejo es una cantidad de ventas ambulantes, nos hacen una competencia frecuente los señores taxistas mientras esperan personal a ver cuál pone el vallenato más duro, cosas por el estilo, y aquí están los servicios de urgencias.
Entonces el tema es complejo y eso hay que apoyarlo desde el punto de vista de renovación urbana, para que es vital que ustedes lo miren. Yo sé que con juicio lo están haciendo, pero es importante, hay que mostrar esas partes complejas también. Ni qué decir de los grafitis, y aquí tenemos uno y por la otra cuadra tenemos unos grafitis permanentes, se están rayando las paredes. Y ya nos dijeron, vea, la mejor manera es que usted contrate un grafitero para que le pinte todo, le pague a él y no le vuelven a tocar nada. Le estoy diciendo de verdad. Hombre, tampoco, y yo me negaba a eso, se los digo abiertamente. Y es porque, para poner palabras en cristiano, eso es una extorsión. Y voy con las dificultades, cosas muy bonitas, y uno muestra fotos muy bonitas, pero el traslado de nuestros pacientes es aquí. Típico colombiano, las colombianadas que hacemos, pero son hechizos, y hechizos de camillas. Carlos, el jefe de infraestructura, me mira feo, que por qué estoy diciendo eso, pero es de verdad. Esto no es fácil, ni para el paciente ni para nadie, porque uno paciente no quiere que lo vean así. Y uno como paciente, hombre, tratamos de tener unas camirrutas como las tenemos, pero es complejo el traslado de los pacientes. Y cuando vamos a trabajar, a pasar un paciente, por decir algo aquí, que lo marcamos de este pabellón de hospitalización y hay que sacarlo por acá al resonador magnético, son 300 metros, al sol y al agua, al sol y al agua. Ustedes en el San Juan de Dios tienen algunos túneles y algunas cosas, y puentes, unos puentes que veo por ahí. Hay que pensar en eso también, hay que pensar. Y el sueño de nosotros está aquí. Así como lo desarrollaron en Sao Paulo, nosotros tenemos unos edificios, esto no es patrimonial, aquí tenemos unos parqueaderos, aquí otros parqueaderos, y nos soñamos poder unir el hospital desde un edificio patrimonial que puede ser administrativo, que hoy es asistencial, una gran capilla que tenemos, y un edificio que es patrimonial y que se denomina como el hospital, era el bloque mental, de salud mental, desarrollar ahí una nueva infraestructura hospitalaria que nos permita tener unas condiciones de hotelería hospitalarias mucho mejor y más modernas y más eficiente para la atención. Pero esto nos lo imaginamos como el gran centro de educación y cultura de la ciudad de Medellín, porque así es como lo soñamos realmente, un componente grande de educación, cultura y salud. Es el sueño que tenemos. Y uno se pregunta, este es un caobo que tenemos, tiene más de 100 años ese árbol. Hombre, ¿qué le pasaría realmente a la ciudad de Medellín si el San Vicente no estuviera? Y esa pregunta que nos hacemos frecuentemente y que nos tratamos de responder es: nosotros tenemos que seguir trabajando por ese propósito superior de servir. Esa es la ilusión que tenemos todos los días para seguir trabajando y para hacer las cosas. Y créanme que es un gusto y un placer poder sentirse uno realizado con eso. Atendemos a todos los pacientes en nuestra premisa fundamental. Y ya para terminar les quiero pasar unas últimas imágenes de lo que es. Esta es la entrada principal, aquí nos acompaña la arquitecta, nuestra arquitecta restauradora y que conoce de patrimonio y que nos ha acompañado en todo este proceso, y en el del PEN también María Isabel Velázquez. Esa es una de las entradas principales, este es uno de nuestros bloques. Aquí, hasta hace 2 años, se desarrolló un espacio de educación y cultura también que tenemos en un convenio con la Caja de Compensación con Fama. Otro de los bloques, este es el bloque de rehabilitación. Y no les conté esta historia. Esta historia es una historia bonita de esa fuente que realmente donó para la ciudad de Medellín, trajeron 2 de Nueva York en barco, desarmadas, un señor que se llamaba, y aquí los historiadores sabrán, Cordoliano Amador, un prohombre de esos ricos que tenía la ciudad de Medellín, y ese hombre fue el que llevó el primer carro a Medellín. Y en determinado momento trajeron esas fuentes, una de ellas la pusieron en el Parque de Bolívar, y cuando les dio por la modernidad, iban a hacer una de esas fuentes que tiran agua, y si no hay que coger, ¿para dónde la mandamos? No, pues tírela para el San Vicente, y allá quedó más bien puesta que un diablo. Muy bien. Nuestros bloques, esta es una foto donde se ve uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Medellín, que es el edificio Coltejer, y uno lo ve muy cerca ahí, pero realmente no es tan cerca.
Muy bien. En este edificio realmente fue que inició, eran dos enfrente de dos edificios, uno se llamaba cirugía y otro se denominaba medicina. Así se concibió el hospital inicialmente. Muy bien. Esta es la capilla, y en la capilla y en la plazoleta central, sobre todo en la plazoleta central, yo tengo que decir que he vivido uno de los momentos más sublimes de mi vida. Cuando estábamos en el año 2020, en plena pandemia, San Vicente tuvo dos cosas que lo llenaron de satisfacción. En determinado momento, al principio, no se sabía nada del tema. Algún empresario grande de la ciudad de Medellín nos llamó y nos dijo, hombre, eso sí es verdad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se soluciona todo este cuento? Entonces, lo que conocemos un poco de Europa es que la única posibilidad de atender los pacientes es con unidades de cuidados intensivos. Ventilación a 4 manos. Y nos preguntaron, ¿y cuántas unidades de cuidados intensivos tienen ustedes? Entonces nosotros dijimos, tenemos 120. ¿Y cuántas podrían crecer? Y dije, no, déjeme, yo hago la investigación. Entonces, doctor Diego, doctora Diana, los directores de los hospitales, ¿cuántas podemos crecer? Entonces, podíamos crecer 70. Entonces, le conté al otro día y le dije, no, podemos crecer 70. Y nos dijo, bueno, ¿y eso cuánto vale? Y le dije, no tengo ni idea. Ventiladores, monitores, camas, además el personal, ¿qué hacer? Y al final, ese fue un proyecto que se armó en 3 días, en 4 días, y costaba 11.800 millones de pesos. Cuando me preguntaron, llamé al señor, le conté y le dije, eso vale 11.800 millones de pesos. Y le dije, y entonces la respuesta de él fue, cómprelos. Y yo, ¿cómprelos con qué? ¿De dónde? Y me dijo, ese no es problema suyo. Ese es problema del empresariado antioqueño, que va a poner la plata. Y efectivamente, empezaron todos los días a llegar donaciones, y el proyecto se logró. Y eso nos permitió que durante la pandemia, entre realmente marzo del 2020, noviembre del 2021, nosotros de todos los pacientes con patología COVID que requirieron unidades de cuidados intensivos, nosotros siempre tuvimos entre el 18 y el 20% de todos los pacientes de Antioquia. Digamos que un resultado que lo lleva a uno como orgullo de que cumplimos la tarea. Pero el otro momento sublime fue cuando fue la Orquesta Filarmónica de Antioquia y hizo un concierto en la plazoleta central. En ese silencio que había en ese momento se sintió, digamos que en todos los alrededores. Muy bien. Ya otras fotos y ya con esto, este es uno de los edificios, el hospital infantil, que queda pues en la esquina superior que les comenté ahorita, para decir, hombre, que definitivamente tenemos una responsabilidad inmensa con ese legado que nos dejaron ya centenario, con el compromiso que tenemos por los pacientes y con la decisión realmente de que todos tenemos que defender el sistema de salud colombiano. Esa es responsabilidad de todos, esa no es responsabilidad del gobierno, esa es responsabilidad de nosotros también como personas. Todos tenemos que cuidar este sistema de salud, que no me voy a poner a decir si es bueno, regular o malo. Creo que tenemos una función absolutamente importante y si realmente trabajamos todos unidos con ese propósito superior y sabiendo que todos vamos a tener en algún momento de nuestras vidas que pasar por unos hospitales, los tenemos que cuidar y los tenemos que proteger. Muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado.